Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la muy grata presencia de el honorable magistrado. Es muy difícil, José Alberto Cruzeta, pero muy difícil no decirte magistrado. Aun cuando ya tú saliste de la judicatura, pero yo creo que 28, 29 años fueron suficientes como para que tú te ganaras esa autoridad, sobre todo de la clase jurídica, que siempre te vio con ese respeto y te sigue viendo con ese respeto, que a fin de cuentas tú construiste durante todos esos años a lo interno del Poder Judicial. Gracias por haber correspondido a este conversatorio de esta tu fundación, porque tú eres uno de los abogados asociados de la Fundación Institucionalidad y Justicia, así que muchísimas gracias. Tuve que esperar que tú salieras de la judicatura para que tú vinieras al programa. Tú sabes lo grande que es eso. Así que gracias por estar aquí. Gracias a ti por la amable invitación. Y como tú dices, me siento parte de la institución desde que se inició por allá, por los años 92, 93, con Milton Rey Guevara. Así es. Cerca del local de la Finjus. Sí, señor. Los tiempos de Martínez, los tiempos de Colomba, cuando eran 4 o 5 personas, y prácticamente el Banco Popular era de los que más colaboraba en esos momentos con Finjus. Y después aquí con Eduardo. Claro, que fue un donde excelentísimo. trabajamos la reforma procesal penal. Sí, señor. Y así, luego Carlos Salcedo, Francisco Domínguez Brito. Y así en decenas de proyectos. Prácticamente esta fue la casa del grupo que estuvo trabajando y está trabajando la reforma en los últimos 30 años en la República Dominicana. Bueno, yo recuerdo cuando tú y yo estuvimos cursando y fuimos los que concluimos esa maestría, la maestría en pensamiento social que coordinó nuestro maestro, el padre José Luis Alemán. Yo recuerdo que tratábamos mucho en esa maestría la filosofía como ciencia, la sociología, en fin. Y yo siempre he dicho que esa ha sido tu visión del derecho. ¿Dónde se separa la filosofía desde el punto de vista de la ciencia jurídica a esa sociología jurídica del derecho? El mundo del derecho se puede analizar prácticamente desde el punto de vista de 3 criterios. Si tú defines que el fin del derecho es la justicia es un tema filosófico. Por supuesto que sí. Entonces, la justicia se define como un derecho natural del hombre y decía San Agustín inclusive que una ley injusta no hace derecho. O sea, el ordenamiento jurídico tiene que estar conforme al criterio de justicia. Entonces, cuando tú analizas el ordenamiento jurídico de esa perspectiva, tú estás haciendo filosofía del derecho, porque tú estás en el deber ser. Pero cuando se analiza el derecho a partir de la ley que está puesta en los códigos, por decirlo de alguna manera, está haciendo ontología jurídica y está haciendo lo que se denomina ciencia del derecho, porque está en el plano prácticamente descriptivo del derecho. Entonces hay una visión desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la filosofía. Ehring, por ejemplo, y algunos autores modernos afirman que el derecho no puede ser definido como un conjunto de reglas, sino como una práctica social compleja. Por supuesto que sí. Una práctica social compleja. Entonces, la visión es mucho más amplia que un conjunto de reglas. Ahora, tú ejerciste en primera instancia, bueno, en corte tuviste casi 20 años, pero lo que nos sorprende, sobre todo, lo que te hemos venido siguiendo, sobre todo tu trayectoria, es esa visión holística que tú tienes de las ciencias jurídicas. Por ejemplo, yo en honor a la verdad, yo no sé si tú eres mejor penalista que civilista. Porque tú, sintiendo una pasión por el derecho penal, te gusta el derecho civil.
Y tú sabes que en el derecho civil hay una serie de figuras que aparecen en el derecho penal, pero no confluyen. Por ejemplo, y teorías también. Tú manejas muy bien la teoría de las obligaciones. Y tú sabes que los juristas se dividen entre quienes saben obligaciones y quienes no. Eso es así y lo vemos en las aulas con nuestros estudiantes. Lo que estoy tratando de hacer contigo es que tú nos des una cátedra, que es lo que tú te has pasado tu vida dando y te tengo que aprovechar. Cuando tú hablas de la teoría de las obligaciones, ¿sobre qué fundamento se sustentan esas teorías? No, las obligaciones tienen como sustento la autonomía de la voluntad. Y una de las ramas de las obligaciones son los contratos. Lo que sucede es que en la época moderna las obligaciones han sufrido grandes evoluciones y revoluciones. Por ejemplo, en un contrato pueden haber las partes en donde una tenga un papel dominante. Por ello están de moda los contratos de adhesión. Cuando tú vas a un banco a buscar una tarjeta de crédito, te presentan un contrato en letra pequeñita y te lo pasan, tú lo firmas, lo tomas, lo dejas. Las cláusulas no se discuten. Claro. Desde el punto de vista de lo que es un contrato sinalagmático. Por supuesto. Entonces, eso ha traído toda una revolución. Por ejemplo, en la teoría de las obligaciones, hoy se habla del equilibrio contractual, que los jueces tienen que buscar muchas veces, no adherirse simplemente a la letra del contrato, sino ver un poco más allá y ver si ese contrato realmente representa un equilibrio en la parte recíproca de las obligaciones. Entonces estamos en presencia de un mundo. Yo recuerdo a Ramón García, que en paz descanse, cuando llegó a la Pucamalma de Toulouse, de Francia, antes de toda esta visión del derecho constitucional como norma, antes de ese influjo de derecho constitucional en el ordenamiento jurídico, que nos decía, el derecho es obligaciones y es procedimiento. El que no sabe obligaciones y no sabe procedimiento, no sabe derecho. Hoy en día podemos decir que el que no sabe, aparte de esas dos ramas, que el que no sabe derecho constitucional, por supuesto, que es la mirada desde arriba de todo el ordenamiento jurídico, también anda un poco sonámbulo en el mundo del derecho. No, y es lógico eso que tú planteas, porque a fin de cuentas todo se constitucionalizó, incluyendo el derecho. Sí. Ahora, tú fuiste juez de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. Y evidentemente que a ustedes les tocó, cuando tú tuviste en esa Cámara, tomar decisiones que, sin lugar a dudas, resultaron ser trascendentales. Inclusive, en estos días pusiste a circular una obra en Moca y la vamos a poner a circular, la Escuela de Derecho de la Pucamalma, conjuntamente con la Fundación, en el mes de julio. Yo quisiera que tú me hables, pero desde la visión del juez, de la responsabilidad civil contractual. Porque a fin de cuentas tú sabes que la responsabilidad civil es la parte, es tú llevar a la práctica toda esta teoría, muchas veces inclusive hasta general del derecho. ¿Tú recuerdas cuáles fueron, por ejemplo, decisiones trascendentales? Sé y recuerdo porque las leí, me tocó leerlas porque resultaron ser novedosas. Por ejemplo, los contratos de estacionamientos, situaciones que se presentaban de demandas que se le hacían a mall, digamos así, que en sus parqueos, personas que visitaban esos recintos resultaban con el vehículo robado o con el vehículo chocado. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad civil de un establecimiento cuyo
cualquier persona haga uso de ello. Mira, en materia de responsabilidad civil, realmente el que ha estudiado la evolución de la responsabilidad civil Que ha evolucionado. prácticamente puede percibir que es una rama del derecho donde se han dado prácticamente grandes hitos. Por ejemplo, antes se decía que solo las cosas en movimiento podían causar daño y no la cosa inerte. Por ejemplo, una piscina, un niño que se ahoga en una piscina. Eso cambió. Por ejemplo, la responsabilidad estuvo fundamentada en la noción de falta. Hoy existe en muchísimos casos la teoría del riesgo y la teoría de la presunción de responsabilidad, que conlleva prácticamente una presunción de responsabilidad, sobre todo en materia de los incendios que producen los cables eléctricos, por ejemplo, hay una presunción de responsabilidad, donde nada más se exonera demostrando que no cometió la falta desde el punto de vista de la exoneración del caso fortuito o la fuerza mayor. O sea, hay una gran revolución en materia de responsabilidad. Y esos 5 artículos, del 1382 al 1386, ha dado lugar a escribir ríos de tintas. Así es. Sobre esa materia. Por ejemplo, se habla de la responsabilidad por la posición anormal de la cosa. Tú me visitas y en la puerta principal, al lado de mi casa, hay una mesa. Y tú te tropiezas. Tú me puedes demandar en responsabilidad porque ese no es el lugar normal donde debe estar una mesa, por ejemplo. Por vicio en la construcción, tú vas a un estacionamiento a lavar tu vehículo y la máquina donde lo suben para lavarlo por debajo tiene un desperfecto y el vehículo se desbarata. No solo puedo demandar al propietario del local o el dueño de la máquina, sino al constructor de la máquina por vicio. Entonces también esa responsabilidad se ha hecho extensiva. En materia de hoteles, por ejemplo. Se considera que el parqueo de un hotel es parte accesoria del establecimiento y que se debe también resarcir por daños que sufran los vehículos parqueados en ese hotel. Igual, desde el punto de vista de los parqueos en los restaurantes, o en un local comercial, o en un supermercado. ¿Por qué? Porque si hay un parqueo cerrado y la gente va porque eso brinda cierta seguridad y eso atrae clientela y tú te beneficias de esa clientela, tú debes entonces responder de los daños que sufra un vehículo en un establecimiento. Entonces, de esa perspectiva, se citaron, se elaboraron y se fijaron muchísimos criterios en la sala civil en la época y en el periodo que me tocó formar parte, 2011-2019. En el mismo sentido, la actual sala, conformada también por magistrados muy brillantes. Muy buenos son. Muy brillantes. Muy buenos. Han seguido más o menos también la misma línea. Y otra sentencia emblemática también fue en materia de responsabilidad médica, donde nosotros establecimos en una decisión que todo aquello que tiene que ver con pruebas de laboratorio, donde se puede establecer con un alto nivel de certeza el resultado del estudio, establecimos que esa era una obligación de resultado y no de medio. Cuando tú hablas de resultado y no de medio, ¿a qué tú te refieres? Que se compromete con el resultado de la actividad que va a realizar. Por ejemplo, la obligación del abogado, por ponerte un ejemplo, es una obligación de medio. Tú vas donde mí y me dices, mira, tengo a alguien preso. Bueno, yo no soy juez. Yo voy a estudiar el caso, voy a definir mi estrategia, pero al fin y al cabo la decisión es del juez, no es mía, mi obligación es de medio.
La obligación también del médico, en otro sentido, también puede ser de medio, pero nosotros establecimos que en materia de laboratorio, de ese tipo de pruebas, era de resultado. Igual se estableció lo que se denomina la prueba dinámica, y que inclusive puede llegar a un cambio en el fardo de la prueba en cuanto a la responsabilidad médica. Como por ejemplo. Se presume que un médico, fruto de una operación o de un tratamiento, causó un daño no esperado en un paciente. Se considera que el paciente no está en la capacidad, porque no tiene conocimiento médico, o el abogado que busque para el caso, de discutir con un médico en un tribunal cuestiones tan técnicas. Claro. Entonces, nosotros definimos que se invierte la prueba, que el médico es que tiene que demostrar que cumplió con el protocolo y con toda la naturaleza de la ciencia que está aplicando en el caso, para decir que lo hizo de manera correcta, o si no, hay una presunción de responsabilidad en contra de él. Él se exonera demostrando que cumplió con los protocolos, que cumplió con el último avance que hay para tratar esa enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los medios de prueba, por ejemplo, en materia de responsabilidad civil? Está el contrato, en fin. En materia, la jurisprudencia. por ejemplo, en materia de responsabilidad médica, un peritaje. Un peritaje. Sí, bueno, vamos a buscarnos una junta médica independiente que el tribunal lo escuche. O en Francia existe un medio de prueba que nosotros lo incorporamos al anteproyecto que es al del Código de Procedimiento Civil, que es la consulta también. Sí, claro, claro. Y hay un tema con lo que se denomina el juicio de hecho. Yo te puedo comentar que más del 70%, el 60% de las sentencias que se anularon en la sala civil, la mayoría fue por desnaturalización de los hechos. ¿En serio? Sí, porque ¿cuál es el tema? El tema es que el juicio de hecho no tiene nada que ver con el conocimiento jurídico. Por supuesto. Es un juicio sobre el mundo, fundamentado en la experiencia. Entonces, a veces, y aquí voy a ser un poco crítico, si bien es cierto que la juventud merece todo el derecho a prepararse y todo, y hay jóvenes muy maduros, pero a veces tú reclutas a un muchacho de 22 años y lo metes a la escuela 2 años, y sale y se incorpora a la judicatura, pero muchas veces no tiene la experiencia del mundo. Claro. Entonces... Ni la propia visión de Estado. Sí. Porque a fin de cuentas la justicia es un poder. Sí, como poder es parte. Es una práctica social, social. Esa es una realidad. Ahora, tú hablabas de la consulta. Yo recuerdo cuando estábamos trabajando la ley del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Aquí en fijo que tú fuiste miembro de esa comisión. Gracias a Dios que nosotros pusimos como herramienta para cuando se le presenten situaciones que tengan que ver con situaciones de Estado, del Estado, la consulta. Es decir, el TC puede consultar en medio de un conflicto en donde el Estado se había afectado. Los amigos curia, los amigos de la Corte Pero también. claro, y yo pienso que eso es interesantísimo. Ahora, yo quiero volver un poco para atrás, porque es que quiero un poco que tú me expliques esa visión no bipolar que tú tienes, sino esa visión holística, digámoslo así, entre el civilista y el penalista. Hay una visión, pero mira, inclusive existe lo que se denomina el Código Modelo para Iberoamérica, en materia procesal civil. Ahí va. En materia que procesal. Lo hemos trabajado juntos, inclusive hemos hecho congresos. Sí, que valdría la pena rescatar en el 2013,
Yo traje un experto internacional, hicimos un congreso conjuntamente con ustedes y otras Sí, claro. instituciones y la Suprema, que fue muy interesante. La materia no penales, todas prácticamente tienen el mismo fundamento. ¿Qué es lo que es un proceso? Por decirlo de una manera simple, es un método para llegar a un fin. Que en materia procesal es la verdad. Si tú tomas el proceso laboral, el proceso administrativo, el proceso civil, el proceso comercial, y trata de organizarlo, te vas a dar cuenta que prácticamente tienen la misma configuración. Inclusive, el maestro Mayer, ¿Que lo trajimos? lo escuché decir en el año 99, ¿Que lo trajimos? en Tucumán, cuando fundamos la Asociación de Jueces Latinoamericanos, que un código se podía hacer con 3 artículos. Y uno se asombraba, decía así, ¿quién pide? Teoría de la acción. ¿Y cómo se pide? Una instancia depositada en la secretaría de un tribunal, un emplazamiento, diferentes formas. Pero es para materializar la acción y la pretensión. Se busca un método material, un emplazamiento, una instancia depositada. Cuando alguien pide, alguien da teoría de la jurisdicción. Primera instancia, el juez de paz, la Corte, la Suprema. Y la teoría del procedimiento, que son los trámites. Entonces eso conlleva demanda, contestación, saneamiento del proceso. O sea, limpiar el procedimiento de las excepciones y los fines de inadmisión, que son los incidentes, entre otros. Después que viene la medida de intrusión, Claro. informativo, comparecencia, peritaje, etcétera, etcétera. Después, ¿qué viene? Después discutir la prueba, la sentencia, los recursos y la ejecución. Si tú tomas en cuenta los procesos no penales, todos tienen la misma configuración. Todo eso se puede hacer en un simple código, pero nosotros tenemos lo que yo denomino la era del desorden. Sí, para cada... Que hay un millón de procedimientos. Claro. Además, yo te voy a poner un simple ejemplo. En el Código Procesal Civil, yo me pregunto, ¿por qué tenemos que tener, si mal no recuerdo, o lo más importante, 4 tipos de embargos inmobiliarios diferentes? El de derecho común, el de la 6186, el de mercado hipotecario, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que estar cambiando de chip cada minuto. Como una fuente de confusiones. Esa es la realidad. Entonces todo eso lo que te crea es un desorden. No, y por eso, yo vuelvo al Es un principio, desorden. porque es que tú manejas muy bien eso. Fíjate que tú en tu respuesta me deslindas el procedimiento penal de cualquier otro procedimiento. Entonces el derecho penal tiene otro eje que lo transversal, que lo cruza, que es la presunción de inocencia. Entonces, el fundamento es otro. Por eso se habla de la materia no penal y la materia penal. Porque realmente en materia penal ya está el Ministerio Público, está la víctima. O sea, hay una configuración un poco más compleja. En materia civil, es el procedimiento de los intereses egoístas. Lo definía alguien. Somos 2 partes que estamos discutiendo pretensiones, casi siempre de índole pecuniario. Índole pecuniario, ese debate, casi siempre. En donde el orden público muchas veces no tiene absolutamente ningún tipo de esa interés. presencia tan dominante y tan... Ahora, yo quiero volver a lo que fue tu trayectoria en la Suprema Corte de Justicia. Porque la verdad es que esa sala resultó ser, desde el punto de vista de lo que fueron algunos cambios que se dieron, no dejó de dejar una impronta
cada uno de ustedes. Por ejemplo, la sentencia de la libertad de prueba. Ahí es que voy. Materia civil, hubo muchas cosas. ¿Usted entiende? Ahí es que voy. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que ustedes vieron que había que cambiar? Y que sentaron nueva jurisprudencia. El derecho siempre es opinable. Siempre es opinable. Así como la verdad jurídica es aproximativa y relativa. Claro. El juez no ve los hechos, ve pruebas sobre esos hechos. Testigo, una cuestión. O sea, la única prueba directa que hay, y se utiliza poco en los tribunales, es la inspección de lugares, porque es la única que el juez percibe por su propio sentido, y por tanto le da un nivel de certeza mucho más amplio. Pero en materia civil, los demás medios de prueba prácticamente son medios indirectos. Un testigo que tú lo ves hablándote con mucha madurez y con mucho control, te puede estar mintiendo. Y otro que quizás tú lo ves un poco tembloroso, bajando la mirada, porque es una persona tímida, te puede estar diciendo la verdad. Y cuando tú vas a valorar, tú te puedes equivocar. Son dos testimonios. Por eso es una verdad prácticamente relativa. Entonces, en materia civil, el estándar probatorio es de 51. Tiene 51 y 49. Dice, bueno, tengo dudas, pero me parece que aquí es un 51, me voy por aquí. Pero en materia penal es más allá de toda duda razonable. Por decirlo en términos aritméticos, estamos hablando de un 98% por decirlo de manera figurada. Entonces, prácticamente, ese es el punto. Inclusive había un autor famoso que decía, Derrida, que de un texto se pueden hacer más de 20 interpretaciones. Entonces, prácticamente, en la labor interpretativa, en una materia como es el derecho, que es incertidumbre, Claro. entonces pueden haber varios sentidos. Pero por eso hay una nueva teoría del derecho, una nueva concepción del derecho, que aparte de la concepción naturalista, realista, positivista, feminista, etcétera, etcétera, analiza el derecho como argumentación. Los jueces se legitiman conforme a la argumentación, Claro. y a las buenas razones que dan en sus decisiones. Que cuando un abogado tenga un litigio y vaya a buscar la sentencia, y antes de ver los argumentos, porque muchos nada más leen el dispositivo, empieza a decir impropio contra el tribunal. Cuando se siente en su casa y vea la forma de razonar del tribunal, llega a la conclusión, yo no la comparto, pero hay una justificación, Claro. hay una justificación en derecho que se para sola, como en los libros buenos, por decirlo de alguna manera. Y mira, eso que tú estás planteando es fundamental, sobre todo inclusive hasta cuando uno como jurista o como abogado, en mi caso, le solicitan una consulta. Uno tiene que fundamentar y argumentar. Esa es la realidad. Yo te voy a decir algo. Tú te reúnes con un grupo de personas medianamente inteligentes. Y te voy a poner dos ejemplos. Tú le dices, mira, está prohibido fotocopiar libros. Que aquí exista una fotocopiadora por dinero. Está prohibido fotocopiar libros. Si una persona va con una revista, te puede decir, no, el libro no es revista, lo que está prohibido. Pero ¿qué es lo que busca una disposición de ese tipo? Claro. Respetar el derecho De autor. Entonces, Eso está prohibido claro. Montar bicicleta en el césped. O prohibido caminar en el césped. ¿Puedo montar bicicleta? Claro que no. Sí. En principio Sí, no. pero- Pero montar bicicleta le hace más daño al césped que caminar. Claro, una cuestión Por de lo sentido tanto, común. con mucho mayor razón. Claro. Prohibido montarse con perro en el tren. Imagínate que aquí existan osos. ¿Me puedo montar con un oso?
Claro, claro. Si te hace un argumento contrario, te dice no, pero ¿qué busca una disposición de ese tipo? Un derecho de protección a las personas. Entonces el oso no es más peligroso que el perro, entonces con mucho mayor razón. Entonces te pongo esos ejemplos para que se vea que la interpretación del significado de una disposición o de un enunciado jurídico es totalmente diferente a la norma, porque la norma no es más que la disposición o el enunciado ya interpretado. Tú ves por qué yo, sí, ¿no? Tú ves por qué yo cuando inicié el programa destaqué la visión filosófica que tú tienes del derecho. Es su argumentación. Yo no sé si tú te recuerdas cuando hacíamos la maestría en pensamiento social, cuando nos tocó analizar a Sócrates, a Platón y Aristóteles. Sí. Lo clásico con Oye, Adriano. Oye, no fue que uno traicionó al otro, era que tenían diferencias de criterio, pero argumentaban. Claro. Argumentaban. Vamos a hacer una pausa De acuerdo. y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Cruzeta, la verdad es que internamente hemos venido evolucionando. Tú sabes que nosotros venimos de la tradición francesa, del civil law. Pero existe también el common law. Nosotros no estaremos dando el paso al common law, o estamos en un tránsito entre el civil law y el common law. Te lo digo desde el punto de vista casacional, del interés casacional. Sí, Te hago la pregunta porque en la obra, yo recuerdo que en el año 2015 tú trabajaste un anteproyecto de ley de modificación a la ley de casación. Y tú manejas muy bien la casación. Yo sostengo la tesis, y ahí tengo la visión francesa, que para ejercer en materia de casación, inclusive usted tiene como jurista reunir una serie de condiciones. Honestamente, yo tengo esa visión. Pero te pregunto antes de que entremos a la modificación que se aprobó, que ha generado mucha preocupación. Sí. Si nosotros ya no dimos el paso, partiendo del interés casacional. Sí. Yo particularmente considero que nosotros... Digo, ya estamos entrando en derecho. A partir de la Constitución del 2010 y a partir de la Ley 137-11 sobre los procesos constitucionales, que estableció en el artículo 184 de la Constitución, que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes y órganos públicos. Sí, son vinculantes. Prácticamente en la cúspide del ordenamiento jurídico, el órgano que tiene la última palabra, que es el Tribunal Constitucional, sus decisiones son precedentes obligatorios. Pero además de eso, el Tribunal Constitucional, en dos decisiones recientes, una que conoció con motivo de una revisión de sentencia de la Cámara Civil y otra de la Cámara Reunida, estableció que ninguna de las salas de la Suprema ni la Cámara Reunida se puede alejar de su propio auto precedente. Lo que le está diciendo es que está obligado a respetar. Claro, claro. Pero sabemos que la jurisprudencia no se puede petrificar y que en la teoría del derecho constitucional, claro, hay dos figuras jurídicas que permiten de manera excepcional alejarse del precedente, que es el distinguis, cuando el juez de abajo, que es quien establece el precedente, porque es quien dice, este caso es semejante al que decidió
el Tribunal Superior que impone el precedente tiene en su connotación estas particularidades que lo alejan del precedente, por lo tanto me voy a alejar. O el overruling que dice, sí, eso era verdad en ese momento, pero hoy en día por cambios que se han dado en términos sociales, la realidad es otra y se necesita un cambio. Pero para ello hay que dar lo que se denomina una motivación reforzada para alejarse de un precedente y de manera muy excepcional. Aquí a veces hay tribunales que están muy abrumados, que no llevan un inventario de las decisiones y a veces tú puedes observar que puede haber un cambio jurisprudencial por no existir, diría yo, un inventario, ver cómo se falló un caso precedentemente. Claro. Pero entonces, si el Tribunal Constitucional de manera directa le dice a la Suprema Corte de Justicia, a cada una de sus salas o a cámaras reunidas, que están obligadas a respetar su propio precedente, también hacia abajo, el vertical, el precedente vertical. Pero lo primero que pasó fue en la reforma procesal penal. Si mal no recuerdo, el artículo 426 establece que si la Cámara Penal de la Suprema casa una decisión y le envía a un tribunal, ese tribunal tiene que acoger ese precedente. Y si no lo acoge, eso es causal entonces de volver a casación. Estamos hablando del año 2004. Pero ¿qué pasó ahora en materia? Ya yo vi que dimos el paso. Materia procesal civil, ¿qué pasó ahora en materia procesal civil? Que el artículo 10 establece el interés casacional. Y ese interés casacional es un mandato del Tribunal Constitucional que en una sentencia estableció que el Poder Legislativo tenía que establecer para la casación el interés casacional, figura jurídica que tomó del derecho español por la influencia que últimamente hemos tenido aquí, por la influencia de Castilla-La Mancha y esos vínculos que hemos visto hacia España en los últimos tiempos. Y la misma reforma constitucional del 2010. Sí, los españoles dejaron su impronta. Sí, hay una influencia. Acuérdate que trabajamos mucho eso. Y también establecía esa sentencia, si mal no recuerdo, la 40498 del Tribunal Constitucional establecía que el monto de los 200 salarios era irrazonable. Como queriendo decir, estamos de acuerdo que pongan un monto, pero que sea más razonable. La actual casación, ley de casación, lo fija en 50 salarios. Y como la última resolución lo fija en 21,000 pesos, 20 salarios, estamos hablando de 1.100.000 pesos más o menos de salario, 1 millón y pico, para poder recurrir en casación. Entonces, tenemos lo siguiente, pero además también se establece en la ley de casación que si el tribunal de envío acata el criterio de la Sala de la Suprema o de la Cámara Reunida y se recurre otra vez en casación, es inadmisible el recurso. Solo si no lo respeta es que se apertura el recurso de casación otra vez. Lo que está diciendo entonces que ese precedente es obligatorio de manera indirecta. ¿Y no contraviene el acceso a la justicia, el interés casacional entonces? Es una limitación. Pero... Es una limitación hasta cierto punto de recurso, porque recuerda que el recurso de casación es un recurso extraordinario. Sí. Y no hay derechos absolutos, mucho más en República Dominicana. Por ello yo pienso de manera muy particular que si bien la ley de casación es importante y existía la necesidad, en esta etapa se tenía que limitar de manera muy puntual a 4 o 5 aspectos y dejar ya la configuración mucho más completa para el Código Procesal Penal. Porque los recursos tienen que ser todos definidos de manera
íntegra y coherente. Por ejemplo, si tú diseñas una apelación, vamos a suponer, tú estableces, se recurre en apelación, tú dices, las sentencias dictadas de manera incidental en el proceso de apelación, esa decisión, la apelación va a ser diferida conjuntamente con el fondo, o se va a acumular para fallarse con el fondo. Ya eso incide si es independiente o no para recurrir en casación. Claro. Entonces eso tenía que ser fruto de algo ya más completo cuando se hiciera el código. Por eso creo que esta reforma debió haber sido más puntual sobre algunos aspectos que eran necesarios. Por ejemplo, la suspensión del recurso extraordinario de la casación, que fue en el 2008, que se estableció con una modificación. Todo el que se quería ganar 2 años sin ningún derecho recorría en casación porque era suspensivo el Pero recurso. ya no es así. No, ahora se quitó, la nueva ley se suprimió. Ya no es así. Se suprimió, pero también entonces hubo que dar una resolución estableciendo en una figura de texto abierto, que si produce daño inminente, que ahí cabe todo, que se puede, mediante instancia, solicitar al presidente de la sala que va a conocer del recurso, que conozca la suspensión de la ejecución de la decisión y que la simple demanda hasta que se decida la suspensión ya suspende. Entonces, pero óyeme lo que pasa ahora con la casación. Antes era difícil hacer un recurso de casación. Cuando nada más existía conocer la causal e invocar una de ellas, de los motivos. Exceso de poder, desnaturalización de los hechos, error en interpretación de la ley, omisión de estatuir, etcétera, etcétera. Motivaba eso y solicitaba que se casara y que se enviara. Ahora hay que dar 3 golpes, por decirlo de alguna manera. Primero, probar el interés casacional con 3 supuestos. Número 1, que el caso nunca haya sido fallado y presente interés de que se fije un criterio jurisprudencial. Pero para ello tú tienes que haber estudiado toda la edición de la casación de 1908 hasta hoy para ver si es verdad que no existe fallo sobre ese punto. 2, que exista contradicciones de criterios en 2 decisiones de los tribunales de segundo grado. Ahí va la contradicción de sentencia. Entonces, no sé cuál es el punto. Las cortes de apelaciones no publican sus decisiones. Nadie las conoce. Inclusive a veces ni organizadas están. Yo recuerdo que la doctora Arely Ricoeur, presidente de la Sala Civil de La Vega, desde el año 93, que fuimos los primeros en conformar esa corte, todos los años la encuaderna, la tienen. O sea, que la gente podía verificar fácil, porque están, pero no todos los tribunales. Y creo que el superior de tierra de aquí, del distrito, creo que la publica. Pero en sentido general, ¿cómo yo investigo si el Tribunal Superior del Ceibo tiene un criterio diferente al superior de Santo Domingo o de Santiago, de San Francisco? Entonces, es un tema. Entonces, otro criterio del interés casacional es que se falle contrario al criterio que haya sido fijado por la sala o por la Cámara reunida. Pero entonces, después que tú motivas todo eso en tus recursos de casación y in medium, desarrollando tu recurso que se declara admisible porque se cumple con una de las causales del interés casacional, entonces ahora buscamos uno de los motivos. Naturalización de los hechos, violación de la ley, error en interpretación, etcétera, etcétera. Pido la anulación de la sentencia o que la casen, que es lo mismo. Pero ahora el artículo 38 estableció lo que se conoce como la casación bastarda. ¿Qué es la casación bastarda? Que la misma sala que anula la sentencia objeto de recurso puede dar directamente el fallo cuando hay un error iundicando, o sea, de derecho. Puede dar ahí mismo y sustituir la sentencia
por una propia de la Corte. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que una de las salas de la Suprema o la Cámara Reunida se puede convertir en una tercera instancia, en una función positiva porque hace méritos sobre el fondo de la litis y lo resuelve de manera definitiva. Entonces, eso en el diseño actual, para mí, presenta un pequeño problema. Claro, y claro. es Un gran problema. Que en principio no hay audiencia en materia de casación. Actualmente, de acuerdo al diseño de la nueva ley. Dice que podría fijarla. Entonces, imagínate, tú peleas tu caso en primer grado y ganas. Va a la corte, que otra primera instancia, porque también hay juicio de hecho y medida. Sí. Vuelve y gana. Un día tú vas a la Suprema, a otra diligencia. Administrativamente. No, tú vas a la Suprema, a otra diligencia. Dice, déjame pasar por secretaría. Mira, hizo recurso de casación hace 3 meses sobre este punto. Pero está fallado. Se decidió al fondo, tú perdiste el caso. Sin oírte por lo menos 10 minutos en la audiencia, por lo menos, mátame, pero en esos casos yo creo que hay que aperturar la audiencia. Por lo menos para fijar y decir, mira, esto trata de esto. Cualquiera quiere que lo maten, pero que lo maten escuchándolo. Entonces, no estoy en contra, porque realmente esa función negativa que tiene la casación clásica responde a un momento histórico de la Revolución Francesa. Decía Robespierre que el legislador lo era todo y que el juez era un grano de arena. ¿Recuerdan aquella definición que el juez era boca de la ley y todo el poder era para el Congreso? Ahora. Y todo eso. Entonces, lo que te quiero decir es que el hecho de el interés casacional y dar el fallo directo prácticamente es una transformación y que nos ha tomado de sorpresa porque lamentablemente esa ley no se debatió. Ya dimos el paso. Ahora, déjame preguntarte algo. Pero te estoy estableciendo que esas dos figuras hasta cierto punto son buenas porque esa mora no hay manera. Óyeme, esa mora es un problema, pero genera otros inconvenientes. Esa mora, óyeme, nosotros fallamos como 21,000 sentencias. Algunas 10,000 que habrá de consejo y como algunas 10,000 de fondos y jurisdiccionales. Y quedó mora. Sí, pero... No, lo que te quiero decir. Y nosotros teníamos de 10 a 12 ayudantes y al final, en un proceso de congestionamiento, llegamos a 20 y pico, el último año, por ahí, año y medio. La actual sala, yo sé que debe tener como algunos 30 ayudantes. Y está haciendo un tremendo trabajo. Pero es que ahora con el carácter no suspensivo de recursos y todo esto candado, porque yo te voy a dar un dato también, es que le estamos dando unos poderes que en manos de buenos jueces, muy bien, pero si caemos en manos en algún momento de jueces, por decirlo de alguna manera, que no estén casados realmente con la justicia del derecho, le estamos dando muchos poderes discrecionales, porque si te quieren matar, te matan a la entrada diciendo que no se cumple con el interés casacional y ya. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Digo, qué pena entonces, partiendo de lo que tú estás planteando aquí, de que no se le dio una vacancia a ley a esa ley. Honestamente hablando, te lo digo que entra... 95 artículos, cuando el anterior tenía 21. No, y que... 21, en materia de casación civil, 21 artículos. Y que hay un cambio. Pero no queda un minuto. Y yo de la respuesta que tú me das, yo hice un cuestionario ahí que era el que pensaba hacerte, pero en la medida en que tú has ido desarrollando tu respuesta, bueno, no ha habido la necesidad. Pero hay una que no quisiera que tú me la dejes de contestar en 30 segundos. ¿Habría alguna diferencia entonces entre el interés casacional y la relevancia constitucional?
Al fin y al cabo son dos figuras muy análogas. Son análogas, ¿verdad? Son filtros. Son análogas. Trascendencia, relevancia, son filtros. Al fin y al cabo son limitaciones. Te lo hago por Son ese paso al common law, Sí, sí, ¿entiendes? son limitaciones. No, y como te decía, además, se habla hasta de 3 envíos, que yo creo que si tú vas a establecer el precedente, tú estableces de manera radical y ya. El caso terminó con el precedente vinculante obligatorio, pero quizás se consideró que era muy radical también. Bueno, nosotros aquí en la Fundación estamos tratando y estamos organizando, y bueno, y te tendremos que tomar en cuenta, un diplomado a los fines de empoderar a la clase jurídica de todos estos cambios, porque la verdad es que... Yo te voy a manifestar algo, mira. A mí siempre me ha llamado la atención, como en República Dominicana, en materia procesal, no penal, no hay una alarma. Yo no estoy ejerciendo, pero un par de amistades, abogadas, me han llamado, Cruzeta, quiero que colabore con algunos procesos. Proceso de 2006, de 2008. Increíble. Y todavía el fondo está en primer grado. Increíble. Óyeme, suben 7 y 8 recursos de casaciones sobre incidentes y van y vienen, y el fondo pendiente. Pero óyeme, no es que la justicia dominicana exista mora desde el punto de vista de que un caso pueda durar mucho tiempo en una instancia determinada. También, y lo más grave es, en materia procesal civil, antes de esta modificación, que realmente restringe bastante los recursos, teníamos hasta 9 instancias. Si tú le pones un año en cada instancia, Claro. entonces es un motivo de alarma. Bueno, el tiempo concluyó. Y en nombre de la Fundación te agradezco de verdad el que haya correspondido al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. La verdad es que ha dado una cátedra de derecho en este programa y te lo agradezco en nombre de la FINJO. Así que de verdad, Cruzeta, gracias por volver a tu casa y nada, y una vez más, bienvenido serás, ¿ok? Gracias a ti siempre por la consideración y por tomarme en cuenta para este tipo de diálogo. Yo decía, cuando estaba de lleno en el derecho, que no era que yo era un abogado o magistrado a tiempo completo, sino que mi vida se confundía con el derecho. Así es, así es. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.